Listo, mis hermanos. Llegamos a nuestro último libro del Nuevo Testamento que vamos a estudiar. Y el último libro de Juan. Y cronológicamente el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia. Y ha sido el centro de más debate que cualquier otro. Pero cuando entendido correctamente, se convierte en una verdadera joya. Este libro enfatiza la misma naturaleza ya, pero todavía no, de la experiencia cristiana. Por un lado, enfatiza el ya de la soberanía trascendente de Dios sobre toda la historia y la obra perfecta de la redención hecha por el Cordero de Dios. Pero al mismo tiempo anticipa que en el tiempo antes de su segunda venida, la iglesia va a ser asaltada por engaños de Satanás y persecución. Por eso el libro presenta una perspectiva celestial del presente y victoriosa del futuro para dar ánimo a los cristianos en medio de esas circunstancias y para llamarlos a ser fieles a Cristo a pesar de la presión de la cultura. Al ver esas realidades de oposición y martirio, es fácil desmayarse y es fácil leer el libro de asustarse. Pero entendido correctamente, ese es un libro que da ánimo. Sí, claro, es algo que asusta saber que va a haber persecución. Y no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos sobreviene. Pero hay ánimo porque Dios ganará la victoria. Y ya está reinando ahora. Hay dos puntos históricos clave en este libro. La obra de Cristo en su crucifixión y resurrección y su segunda venida futura y la gloria. Pero todo el resto del libro parece tratar con ese tiempo entre esos dos puntos. Y esos dos puntos son un tiempo de actividad de Cristo por un lado y de Satanás por el otro lado. Persecución, incluso por el Estado, destrucción, plagas, dificultades, falsa enseñanza, tentación. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo ha comprado nuestra redención, va a llevarnos a un nuevo éxodo. Ya Cristo nos ilumina de qué esperar en ese tiempo y cómo responder a esos conflictos, asegurando que lleguemos al final, llevando bien el testimonio de Cristo en este mundo. Consideremos algunos puntos de introducción a este libro. Vamos a hablar del autor, de su fecha, de su género. Vamos a definir algunos enfoques principales a este libro. De ahí voy a darles algunas guías o pautas prácticas para la interpretación del libro. Y de ahí vamos a hablar un poco de su contenido, muy brevemente. En cuanto al autor del libro de Apocalipsis, ha habido algún debate en cuanto al autor de este libro. Aunque eruditos han propuesto la presencia de pseudepigrafía, la mayoría de eruditos dicen que sí fue escrito verdaderamente por un Juan. La pregunta es, ¿qué Juan? ¿Juan el apóstol? ¿Juan el Bautista? Incluso uno propuso eso. ¿Juan el anciano, como mencionamos en cuanto a Papías? O incluso algunos dicen que es otro Juan desconocido de otras fuentes, quien fue Juan el profeta. Entonces, Juan el apóstol, Juan el anciano o Juan el profeta. Incluso uno dijo Juan Marcos también, pero no ha recibido mucho apoyo. Del libro mismo podemos señalar algunas cosas importantes acerca del autor. Su nombre era Juan. Fue un cristiano probablemente de Palestina, quien conocía muy bien el Antiguo Testamento. Había sufrido por su fe, era un compañero en el sufrimiento y tribulación. Quizás señalado por ser un líder notorio de los cristianos en cierta región. Y al momento de recibir las visiones, estaba en una forma de exilio en la isla de Patmos, que sí sabemos de otras fuentes, fue un lugar, un destino de exilio, de pena, como un penal en el Imperio Romano. Solo pocas millas de la costa de Éfeso, kilómetros. Además, parece ser conocido por las iglesias de Asia Menor, ya que no tiene que identificarse más allá de ser Juan. Y tiene también lenguaje que expresa una ternura y una familiaridad. Es de suficiente autoridad para poder escribir un libro así de difícil, así de único,
y esperar ser recibido por ellas. Incluso dice al principio de ser leído públicamente en el culto. Da una bendición para el que lo lee y el que lo escucha en el contexto de la congregación pública. Y al final de cada carta, cada sección a las 7 iglesias, dice que los que tienen oídos que oyen. Entonces, la idea de oír la lectura. En el libro, el autor se presenta como un profeta. Incluso usa el lenguaje para describir su libro como un libro de profecía y se conecta con los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel 1 e Isaías 6 también hablan de un trono, incluso usa el mismo lenguaje de ese trono, y entonces se presenta como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Esa idea ha llevado a algunos a proponer que el autor fue Juan el profeta. Esto apela al hecho de que el libro habla de profecía, pero nunca afirma ser de un apóstol. Pero los apóstoles fueron unidos con los profetas en ser reveladores de misterios, como dice Efesios 3. Además, Pablo habla de que él mismo había tenido visiones proféticas en 2 Corintios 12. Y también hablaba en lenguas, 1 Corintios 14, que no aparece aquí, pero es otro don distinto. Pero a veces los apóstoles eran multidotados, multifacéticos en su ministerio. Entonces, no todo profeta era apóstol, pero probablemente la mayoría de los apóstoles sí fueron profetas. A la luz de esto, aunque los apóstoles y profetas sí son distintos, un apóstol puede ser un profeta también. Entonces no excluye a Juan, el apóstol, a decir que es Juan el profeta. Sobre todo que no hay otra evidencia fuera para esa autoría. Esa evidencia interna concuerda muy bien con la propuesta de Juan el apóstol en la iglesia primitiva. Juan el anciano no es un candidato considerable porque depende de una tradición quizás mal interpretada por Papías, que distingue Juan el apóstol y Juan el anciano. Pero incluso él no hace esto para decir que Apocalipsis sea de Juan el anciano. Incluso él parece decir que Apocalipsis es de Juan el apóstol. Es interesante eso. Hay varias interpretaciones de la tradición de Papías. Entonces, cuando llegamos a esto, viendo esa evidencia, la pregunta que Juan tiene una respuesta muy interesante. La respuesta es sí. Juan el apóstol, Juan el anciano o Juan el profeta. Sí. La respuesta es sí, porque es posible que cada una de esas figuras fue realmente la misma persona. Juan el discípulo amado. Un argumento posible en contra de esa idea es la distinción significativa de su estilo. Sin duda, hay una diferencia de estilo. De hecho, es una distinción de estilo con todo el resto del Nuevo Testamento. Es sin paralelo, porque es un género sin paralelo. Teológicamente, comparte mucho con otros libros. Eso es cierto, es muy parecido en partes a 2 Tesalonicenses 2 o Mateo 24 y otros textos, pero literariamente es único. Pero esas diferencias de estilo pueden influir de ese cambio de circunstancia personal. Las cartas viniendo de su tiempo en liderazgo en Asia Menor y de su tiempo en Patmos como exiliado. Entonces, eso puede reflejarlo. También un tiempo de tiempo que los separan. Además, el factor determinante para el cambio del estilo es lo único de su estilo. Ese estilo, ese género es único y requiere un estilo un poco diferente. Entonces, simplemente el cambio de género de evangelio a carta a Apocalipsis puede explicar esos cambios. Sin embargo, hay también semejanzas. Por ejemplo, todos los escritos de Juan parecen dar un énfasis a la idea de testigos y testimonio. Eso es algo muy común en tanto Juan, como 1 de Juan, como Apocalipsis. El tema común del amor no es tan común aquí en Apocalipsis, pero sí se menciona cuando habla de Éfeso que había apartado de su primer amor. Algunos han señalado una diferencia en base de esto, diciendo que Juan en 1 de Juan, o Juan el Evangelio, habla de un Dios de amor. Pero el Apocalipsis habla de un Dios de ira y juicio. Pero obviamente no es un contraste verdadero, porque también Juan 3 habla de
la condenación, de la ira a la cual uno está expuesto si no cree en el Evangelio. Y eso es lo mismo en Apocalipsis también. No es Dios de ira matando a todos, sino juzgando y reivindicando a su pueblo de sus enemigos y salvando eternamente en amor a su pueblo. Entonces, una manera interesante, aunque no dice amor tanto, ¿cómo vemos el amor tierno de Dios para con su pueblo en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo es la imagen de salvación gloriosa y eterna en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se describe en términos de amor? Es una boda. Es una boda de el Cordero y su pueblo. Entonces, obviamente, Dios ama a su pueblo porque la salvación eterna y gloriosa es una imagen de bodas. Aunque la idea de amor no es tan explícito, sí se ve en ese lenguaje. Además, otro tema común en los otros escritos de Juan es la luz y las tinieblas, que también aparece en varias partes de Apocalipsis. También otras imágenes de Juan, como el maná, que no aparece en otros libros del Nuevo Testamento realmente, aparece tanto en Juan como en Apocalipsis. Dios, Cristo diciendo a las iglesias que Él dará al conquistador el maná celestial, que es Él, según Juan 6. Eso es interesante. Además, la identificación de Cristo como el Cordero es algo muy común en Apocalipsis y también en Juan. Otro tema del Evangelio es Cristo no solamente como Cordero, sino como pastor. Y también habla de, en Apocalipsis 7, el Cordero pastorea. Es una manera muy interesante. Una imagen un poco torcida ahí, Cordero pastoreando, pero es Cristo el príncipe de los pastores. Esas conexiones no son conclusivas, pero sí pueden proveer un apoyo adicional a la idea de Juan que derivamos de otras fuentes. En base de esto, Bill dice, es muy improbable que otro Juan, originalmente un judío de Palestina, pero desconocido para nosotros, viviera y trabajara entre las iglesias de Asia y tuviera tal nivel de autoridad que no sea Juan, el apóstol. Además de esta evidencia interna, hay un montón de evidencia externa. De hecho, Apocalipsis es uno de los libros mejor atestiguados de todos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál fue? Segundo Pedro es el peor, pero Apocalipsis es entre los mejores. Es atribuido a Juan desde el tiempo de Justino Mártir, el 150 y 160. Otro testimonio importantísimo es Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿Quién fue el discípulo de quién? De Juan mismo. Y Policarpo incluso, algunos creen que él es el pastor que recibió esa carta cuando fue escrito en Esmirna. Entonces, si ese es el caso, su opinión es muy importante. Y él dice dos cosas. Uno, que fue de Juan el apóstol. Y dos, que fue escrito en el tiempo de Domiciano, en los años 90. Otro autor de Sardis, otro lugar donde se recibió una carta, es Melito. Melito de Sardis. También lo atribuye a Juan el apóstol. El canon moratoriano que hemos leído. Hipólito en el tercer siglo. Clemente de Alejandría. Orígenes y Tertuliano. Todos lo atribuyen a Juan. No es unánime, sin embargo. Pero no es unánime. No es que había disensión porque algunos decían, no es Juan el apóstol, sino otro Juan. Sino porque algunos tenían problemas teológicos con el libro. Porque en el tiempo, después en el segundo siglo, y aún más en el tercer siglo, había un grupo que se llamaban los quilistas, que hablaban de un reino milenario, carnal, físico, y lo cual parece haber dado cierto lugar para el libertinaje. Entonces, esa idea fue odiada por muchos en el Oriente, como en la parte oriental de Asia Menor, que llevó a un rechazo del libro. Entonces, en base de ese rechazo teológico, autores proponían otras opciones para su autor. Uno del tercer siglo, Dionisio, en un libro que se llama De las Promesas, habla de cambio del lenguaje griego, cambio de estilo y los problemas teológicos como unas razones para no atribuirlo al apóstol. Porque para él,
un libro que enseña, da base para herejías, no puede ser del apóstol. Entonces, para guardar la apostolicidad, no lo atribuye al apóstol. Entonces, ven cómo es el argumento. Es la diferencia teológica que lleva y produce los cambios de autor, no cambios de autor que cuestionan la canonicidad. Entonces, realmente no empezó con dudas sobre el autor, sino dudas sobre su teología. Eusebio parece reflejar eso también. Él mismo da dudas sobre el libro de Apocalipsis, aunque reconoce que la mayoría de las iglesias lo recibían, pero él mismo tenía sus dudas por las mismas razones que Dionisio. Entonces, recordarles, tenemos el mundo, ese es el mundo, y tenemos aquí Grecia, y aquí tenemos Italia, algo así, ¿cierto? Ese es el mundo. Aquí es Israel, entonces tenemos África, Egipto. Egipto, sí. Aquí. Ok, Es Roma. este es mar. Esta es la bota de Italia. Ok, entonces, Hebreos y Apocalipsis. Hebreos fue bien recibido aquí. Hebreos no fue recibido bien aquí, en el occidente. Apocalipsis, bien recibido aquí, pero no tan bien recibido aquí en esta parte. Pues. Ahí. Entonces es interesante cómo esto funcionó en cuanto al canon. Pero a pesar de esto, e incluso a pesar de que este rechazo seguía por mucho tiempo, en 360, un concilio regional en Laodicea, interesantemente, rechazó el libro. Pero ya después, no es el mismo Laodicea, es la misma ciudad, pero obviamente no es la misma iglesia. Ha pasado 260, 60, 70 años. Ha pasado un montón de tiempo y ha pasado todo ese debate del surgimiento de las herejías y todo lo demás. Entonces, hay todo eso que ha intervenido en ese tiempo. Y incluso la iglesia siriaca, como aquí, en esta parte, no incluye hasta hoy el libro de Apocalipsis en su canon. Entonces, solo tienen 26 libros. A pesar de esto, hay gran acuerdo, tanto internamente como externamente, para Juan el apóstol, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, como el autor del libro. En cuanto a la fecha de este libro, hay un montón de debate. Incluso ese es un debate incluso entre cristianos, ¿no? Aquí los liberales que dicen 200 y los conservadores que todos dicen lo mismo. Incluso entre conservadores hay diferencias, y sobre todo debido a diferencias en cuanto a posición escatológica. La posición escatológica preterista o semi-preterista o preterista parcial pone la fecha normalmente antes de 70. Y la posición dispensacional, amilenialista, postmilenialista, casi cualquier otro, hablan de, puede ser después de 70. En la iglesia primitiva había fechas desde Claudio, 41 a 50, Nerón y Tasiano después, y Domiciano. Domiciano fue el que recibió mayor apoyo. Hoy en día el debate sobre todo es si es Nerón o Domiciano. La posición preterista casi depende de que sea 70. Pero nuestra posición amilenialista puede ser antes o puede ser después. Realmente no importa. Pero creo que es mejor verlo como después, pero por la evidencia que vamos a mencionar. Pero mi posición no depende de su fecha completamente. Pero la posición preterista depende de que sea antes de 70. Otra vez, el testimonio más importante de la iglesia primitiva para su fecha, como para su autor, es Ireneo. Ireneo dice hacia el final del reino de Domiciano.
en su contra herejes. También Hegesipo, Clemente de Alejandría y otros apoyan esta misma fecha. Entonces eso es alrededor del 95. Hacia el final quizás fue librado después de la muerte de Domiciano en 96. Entonces quizás en 95 por ahí. Entonces la idea de Juan sería, en algún tiempo llegó a Éfeso, aquí, y Patmos, aquí, más o menos. Llegó a Éfeso en los años, no sabemos, pero en los años 80, donde escribe el Evangelio de las cartas. Y de ahí es llevado en exilio en los años 90, pero de ahí librado y vuelve a Éfeso, donde, según la tradición de la iglesia primitiva, termina sus días en la ciudad de Éfeso, sirviendo en Asia Menor. En el libro mismo hay varias evidencias que debemos considerar. En primer lugar, la naturaleza de la persecución es importante. Anticipa una persecución más intensa, completa, política, pero no parece ser la realidad de las iglesias a las cuales se escribe. Las iglesias a las cuales se escribe, ellos están sufriendo persecución, pero parece que ser esas persecuciones regionales. De líderes locales buscando... no, está bien. Los líderes locales buscando ganar favor porque los cristianos sí no tenían mucho apoyo, mucho favor entre los líderes. Entonces, a veces uno podía ganar un poco más de favor por tratar con persecución a los cristianos. Pero no fue algo comisionado oficialmente. Entonces, debido a eso, algunos han usado ese hecho para ir en contra de la fecha de Nerón, porque Nerón sí tenía una persecución mucho más intensa y sistemática en contra de los cristianos. Domiciano, no tanto. Sí odiaba a los cristianos, pero no es que hizo edictos formales de buscar a los cristianos y matarlos. No, eso no es cierto. Entonces puede reflejar mejor el contexto de Domiciano. Otra evidencia importante es la presencia del templo en 11:1 a 2. Algunos dicen que, conclusivo, antes de 70 menciona el templo. Pero no es necesariamente el caso. El Evangelio de Juan, probablemente viene después de eso y habla siempre del templo. La descripción es un símbolo, una visión profética, ¿cierto? Es una visión profética que parece concordar con algo muy parecido a Ezequiel 40-48, algo donde no había templo, es una visión, le llevó a una ciudad. Entonces no es necesariamente el templo físico. Incluso en el contexto parece que ese templo es realmente la iglesia, un templo espiritual. Si ese es el caso, da evidencia a una fecha posterior a 70 y no, incluso no antes. Pero algunos usan eso y sobreenfatizan el peso de eso. Otra evidencia es que el libro presenta una figura política que busca adoración. La bestia es una figura que puede tener en el fondo ese culto del emperador de la práctica romana. Un problema es que tanto Nerón como Domiciano probablemente hacían uso de eso en sus vidas. Pero aún más Domiciano. Sabemos con más certidumbre que Domiciano lo hacía. Y como dije en cuanto a Juan, decía Señor y Dios. Y como Juan 20:28, también Apocalipsis usa ese título para hablar de Cristo en varios lugares. Apocalipsis 4:11, 19:6 y 22:6. Entonces, algo que puede ser otra vez esa polémica, como mencionamos en Juan, en contra de Domiciano y su uso de ese título. Puede ser. No conclusivo, pero puede ser. Otro argumento que muchas veces se menciona es el estado decaído de las iglesias. Casi todas las iglesias estaban un poco malitos, menos Sardis, pero sabemos que Sardis tuvo un buen líder hasta 150, en capítulos 2 a 3. La suposición es que el estado decaído de esas iglesias requiere un poco de tiempo, ¿cierto? Uno no nace como iglesia y de ahí el próximo día muere, sino es algo que requiere algo de tiempo. Es cierto que había problemas en Corinto, en otras iglesias desde muy temprano,
Entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo requiere para uno llegar a ser tibia en su fe o perder su primer amor. Pero si pensamos del tiempo de Nerón, fue el tiempo en que sí había conflicto en Éfeso, por ejemplo, pero Pablo había puesto ahí a Timoteo para ayudar. Entonces, quizás puede ser como en ese mismo tiempo, o quizás Timoteo ayudó y está hablando de un tiempo después de su ministerio, cuando había caído en problemas de nuevo. Entonces, es interesante. Eso quizás iría en contra de la fecha de Claudio, pero realmente nadie propone eso con mucho apoyo hoy. Otra evidencia muy importante es el posible uso del mito de Nerón Redivivus. El Redivivus es latín. Redivivus. Las V chica en latín son W. Redivivus. Nerón murió en 68 bajo circunstancias sospechosas y misteriosas. Muy pocos vieron su cuerpo muerto y no sabían el lugar de su entierro. Entonces, eso llevó a algunos a proponer un mito, una leyenda, de que o no se había muerto y estaba ahí escondido en alguna parte, o sí había muerto, pero iba a resucitar y venir con un ejército humano, enemigo, para luchar contra Roma y reclamar su trono. Después de mucho tiempo porque era un tirano, incluso los romanos lo odiaban. Los historiadores también lo odiaban. Como leímos esa cita de Tácito, que habla muy mal de Nerón. Aunque no le da la razón a los cristianos que fueron atacados tan precisamente por él, pero sí, Nerón fue un tirano. Algunos cristianos y judíos hicieron uso de este mito para presentar a Nerón como un enemigo estereotípico del pueblo, por excelencia del pueblo de Dios, como un líder diabólico. Apocalipsis 13 habla de una figura política puesta por Satanás, quien es herido en la cabeza, muere, pero vuelve a tener vida y manda adoración y persigue a la iglesia. Entonces, algunos han visto en eso un uso de ese mito de Nerón Redivivus. Pero si ese es el caso, ¿qué implica en cuanto a su fecha? Tiene que ser después de Nerón, ¿cierto? Tiene que ser después de sus días. Porque uno tiene que haber tenido tiempo para inventar ese mito. Y es un mito que surgió después de su muerte. Entonces, eso sería probablemente después de... incluso Domiciano a veces se presenta como un Nerón Redivivus. Entonces, parte de la conexión. Otra evidencia que es citada aquí es la comparación entre Roma y Babilonia. Babilonia, como imagen, es muy prominente en el capítulo 17-18. Babilonia fue una imagen importante para los judíos, como el lugar de exilio, como vamos a hablar y hemos hablado. El exilio es importante, que los cristianos, aunque salvados, en el ya pero todavía no, es un lugar de exilio, de peregrinaje y ser extranjeros en la tierra. Y en camino hacia el lugar de la tierra prometida, que es el lugar celestial, la nueva creación. Pero también la comparación, Babilonia no es simplemente el centro de exilio, pero también es el imperio que destruyó el templo. Entonces, algunos dicen que ya que Apocalipsis hace tanto uso de los abusos y de la maldad de Babilonia, puede usar esa comparación con Roma para señalar que Roma, como Babilonia, había destruido el templo, lo cual daría favor a una fecha después de 70. Pero el problema es que no es exclusivamente así, porque citamos a 1 de Pedro, que también usa esa metáfora, y dijimos que es probablemente antes de 70, probablemente alrededor de 64, 63. Entonces, si ese es el caso, no es conclusivo. Quizás Babilonia sí es mucho más prominente, simplemente como lo dice ahí en 1 de Pedro. Y sí era la imagen de exilio, no siempre, solo la imagen de destrucción del templo. Pero en Apocalipsis es una imagen mucho más prominente, mucho más grotesca en cuanto a sus maldades, también sus atrocidades cometidas, que puede haber llevado a un extremo un poco más
debido a la destrucción del templo. Puede ser. Entonces puede también explicar que lo que Pedro dice, Apocalipsis lo expande y lo describe en mucho detalle. Entonces, debido a evidencia externa de muchos y buenos reportes de la iglesia primitiva, los más posibles de conocer la fecha, los que más probablemente conocían la fecha, dicen Domiciano. Y hay evidencia que sí apoya eso, que no va en contra de eso necesariamente. Y el hecho de que la evidencia para Nerón no es tan conclusiva y no tan convincente. Entonces parece, no sé, por lo menos no es tan convincente para ir en contra de los buenos testimonios de la iglesia primitiva. Podemos decirlo así. Entonces es más probable que sea de 95 y el tiempo de Domiciano. Ok, entonces vamos a hablar ahora del género. El género del libro de Apocalipsis es único. No hay otro libro como Apocalipsis. Porque Apocalipsis es apocalíptico, pero no puramente apocalíptico. Porque también es un apocalíptico, una literatura apocalíptica, pues en forma de epístola. Mezcla la profecía apocalíptica con epístola. El género de epístola es uno de los más prominentes del Nuevo Testamento. Y profecía es muy común en el Antiguo Testamento. Y por profecía apocalíptica aparece en libros como Daniel, Ezequiel y Zacarías, junto con muchas otras fuentes judías y cristianas. Como epístola, vemos que tiene varias partes comunes a las otras epístolas. Su autor, la identificación de sus recipientes, concluye con una despedida, algo muy común a las otras epístolas. El prólogo y el epílogo mantienen más ese estilo de epístola. La parte más parecida al cuerpo de una epístola es capítulos 2 y 3, cuando da el mensaje a las iglesias. Pero no es un paralelo exacto, porque aquí tenemos algo único, ¿cierto? Cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, no dice, y ustedes de Listra, ustedes de Derbe, ustedes de Antioquía de Pisidia. No señala así, pero es algo general. Pero aquí habla específicamente a cada una de las iglesias. Eso es algo que creo que es útil, porque es algo que puede reflejar la diversidad de circunstancias de la iglesia en todo ese tiempo de día, pero todavía no. Y cómo cada uno debe responder a esos problemas. Entonces creo que la diversidad y el mensaje único circunstancial para cada iglesia es algo que nos ayuda a entender también el libro y su meta de ayudar a las iglesias en todas esas varias circunstancias. Otro detalle único de la forma epistolar es que este libro presenta a Juan no como el único autor. Interesantemente, el libro es el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio a él a revelar o simbolizar a través de a sus siervos y a través de Juan específicamente. Entonces, el Padre lo dio al Hijo y el Hijo lo está comunicando a través de su siervo Juan. Entonces, tanto el inicio 1 y 2 y 22, 16, presenta que en un sentido Juan es el amanuense de Cristo. Él es el secretario de Cristo. Cristo dándole palabras que decir a las iglesias y Cristo mostrándole visiones que registrar y de las cuales dar testimonio a las iglesias. La fuente es Dios. Eso de hecho es algo muy enfatizado a lo largo del libro. La primera visión que ve es Dios en su trono y eso como la fuente de la comisión de Juan. Él también como comiendo el rollo, como Ezequiel. Entonces esas imágenes nos conectan con su fuente divino. Pero en un sentido aún más, Cristo mismo es, en un sentido, no sé si es simplemente algo literario, pero parece ser algo verdadero también. Es el autor, en un sentido, de ese libro, la fuente de ese libro. En un sentido más que todos los otros libros, porque sí es la fuente de todos los libros, por la inspiración. Pero aquí hay algo un poco más, incluso literario. Como epístola, también notamos
que sirve de manera pastoral. Todas las cartas hablan de las circunstancias de su iglesia y sirven sus circunstancias y les dan directrices pastorales. Ese es un detalle muy importante que recordar, porque ¿cuántas veces tratas el libro de Apocalipsis como un libro pastoral, con una intención pastoral? Para muchos es un libro para revelar misterios y dejarnos confundidos, pero realmente es una epístola para guiar, animar, exhortar, corregir a iglesias en medio de sus varios problemas en ese tiempo de día, pero todavía no. En segundo lugar, es un apocalipsis. Así se llama, la revelación, apocalipsis de Jesucristo. Además, se identifica como un libro de profecía. Entonces, es una profecía apocalíptica. Apocalipsis es un tipo de subgénero de profecía. La Apocalipsis tiene cosas que otros libros proféticos tienen, pero en mayor concentración. Por ejemplo, otros libros proféticos tienen visiones. Incluso visiones de un trono. Incluso mensajeros divinos que envían mensajes. Jeremías tiene eso. Isaías tiene eso. Pero los libros apocalípticos lo tienen como un tema, un rasgo distintivo que caracteriza todo. Como Ezequiel, Daniel y Zacarías. Casi todos tienen esas semejanzas de un mensajero divino que da una visión al autor. El autor a veces diciendo en el espíritu, me llevó en el espíritu, ese tipo de lenguaje. Y viendo cosas celestiales, con ángeles y símbolos. Esas cosas caracterizan toda Apocalipsis. Pero, y partes de otras profecías, pero todos los libros apocalípticos. Como, por ejemplo, Amós también tiene ciertas visiones, pero no es por eso apocalíptico, porque no tiene la concentración necesaria. Es como un espectro. Entonces, mientras más y más visiones, mensajeros divinos tenga, más y más cerca de Apocalipsis sea. Como una subcategoría de profecía. Para conectarlo con profecía, es muy interesante. Muy interesante porque parece que Juan quiere conectarse con... Ok, espera, perdón. Al señalar esto, vemos visiones celestiales, mensajeros divinos en varios libros proféticos. Okay. El simbolismo, por lo tanto, sirve un lugar importantísimo en el libro. Son visiones, son símbolos, son maneras simbólicas de presentar realidades celestiales, angelicales o universales. Entonces son detalles que debemos prestar atención. ¿Qué significan los símbolos? ¿Cómo el libro usa esos símbolos en otras partes? ¿Cómo el Antiguo Testamento ha usado esos símbolos? Y eso es útil porque da a cristianos en este mundo una perspectiva celestial de lo que está pasando. Como dice Bill, la revelación celestial suele ir en contra de la evaluación de la historia y los valores desde la perspectiva humana, terrenal. Y por lo tanto exige que las personas cambien y realinen sus puntos de vista con la visión celestial. Debido a esta semejanza literaria con los libros del Antiguo Testamento, es muy interesante notar la manera en que Juan se presenta en unidad con los profetas del Antiguo Testamento. Como Ezequiel e Isaías ve una visión gloriosa de Dios sentado en su trono y rodeado de figuras angélicas. En Apocalipsis 4, paralelo a Isaías 6 y Ezequiel 1. Además se presenta como en el Espíritu, en 1:10, como Ezequiel. Juan parece presentarse como un profeta en la misma línea que los profetas del Antiguo Testamento. Eso es confirmado por muchas referencias a las visiones del Antiguo Testamento. Él es en la misma línea, porque incluso usa el mismo lenguaje. Tiene las mismas visiones que ellos. Hay pocas visiones en el libro que no tengan alguna base en el Antiguo Testamento.
Esto es también confirmado por sus muchas referencias al ministerio profético, hablando de muchos que fueron martirizados, su rechazo de los falsos profetas. Y de hecho, él dice que su visión vino de Dios, del espíritu de los profetas. El Dios del espíritu de los profetas. Entonces, el mismo espíritu, el mismo Dios del espíritu de los profetas, es decir, el mismo espíritu que saben los profetas anteriores, es el mismo que revelaba los misterios a través de él. Dos comentarios, hablando del género y su interpretación. Dos libros que pueden ser útiles son Más que Vencedores por William Hendrickson y G.K. Beale y su comentario sobre Apocalipsis, que sí tenemos aquí. El otro no tenemos todavía. Y está el de Beale, que sí es muy bueno. Hay varios enfoques principales sobre el libro de Apocalipsis. En primer lugar, a la idea preterista. Esa idea es una interpretación de Apocalipsis. Debemos distinguirlo del sistema escatológico. Normalmente sí van juntos, pero no toda interpretación preterista de Apocalipsis es un sistema preterista, necesariamente. Pero normalmente el sistema escatológico preterista produce una interpretación preterista del Apocalipsis. ¿Qué significa preterista? Como nosotros usamos esa palabra en la gramática, el pretérito, ¿cierto? Habla de pasado, algo ya cumplido. Entonces, esa es la interpretación. Presenta esto como algo histórico que ya ha pasado. Y la mayoría dicen que todos esos eventos tienen que ver con 70, la destrucción del templo por Roma en 70 después de Cristo. Otra forma posterior que se desarrolló no lo vio como la destrucción de Jerusalén, sino la destrucción de Roma en el siglo V. Entonces hay otra idea de preterista, pero lo ven como completamente cumplido en un tiempo pasado. Algunos preteristas parciales dicen que todo menos la segunda venida, solo menos la nueva creación de como 21 y 22 es por cumplirse, pero todo lo demás sí se cumplió en 70. Otra idea es historicista. Ese libro da un detalle del curso de la historia desde la venida de Cristo hasta la venida de Cristo. Desde la primera hasta la segunda. Y esto ha cambiado la interpretación con tiempo, porque con cada nueva generación hay nuevos eventos importantes. Y esos eventos importantes inevitablemente se conectan con eventos en Apocalipsis. Por ejemplo, el Imperio Romano, su caída, su adopción del cristianismo, se ha conectado con partes del libro. El crecimiento de la Iglesia Católica Romana se ha evidenciado como el anticristo, ¿cierto? El Papa como el anticristo. La Reforma como parte de esto también. La Edad Puritana, a veces el establecimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos muchas veces es interpretado en el centro de Apocalipsis en una idea historicista. Es cierto, y creo que hay algo de verdad en eso, porque yo creo que la idea es más cerca de esa idea idealista, que describe cosas no en un orden cronológico como van a suceder, sino cosas generalmente que suceden en el tiempo del ya, pero todavía no. La persecución, la falsa enseñanza, la opresión, la tentación, esas son cosas que han existido desde los apóstoles. Incluso Juan dice, sabemos que en los últimos tiempos vienen falsos profetas y ya está. Todos los libros del Nuevo Testamento enseñan que ya está la persecución, ya está la falsa enseñanza. Entonces no es simplemente algo futuro o algo que sucede en este evento, esa es la persecución. No, la persecución es algo general en toda la vida. Entonces, si uno puede identificar, mira esto, el abuso de la Iglesia Católica, sí, eso sí es parte de lo que hay que vivir fielmente a la luz de esa opresión. Como los del primer siglo tuvieron que vivir fielmente a la luz de la opresión bajo Domiciano. Y luego bajo Diocleciano y otros emperadores que persiguieron la verdad. Pero no podemos decir este evento y no otro. Eso lo hace un poco más difícil.
La idea idealista trata más del ideal universal que sirve a la iglesia en todas las épocas. Describe un llamado general, una panorama histórica general, la primera venida, la segunda venida, y habla de... Bill identifica su propio sistema como idealismo histórico redentivo. Generalmente habla de eventos generales que suceden en cada generación, sufrimiento, persecución, falsa enseñanza. Pero algunos momentos que hablan de la primera venida de la iglesia primitiva o de la consumación. Entonces, sí hay momentos históricos, no todo es idealista, pero hay partes históricos, partes futuros, pero generalmente es algo idealista. La otra idea, quizás la más común, es el libro solo habla del futuro, casi exclusivamente futuro. Aunque hay diferencias entre los proponentes de esa idea. La mayoría de esos proponentes son dispensacionalistas. Enfatizan un cumplimiento futuro y que 4.1 al 22.5, algunos dicen que es incluso algo que sucede cronológicamente. Describe cronológicamente el fin del mundo, que algunos dicen ya ha empezado. Tenía un amigo que tenía ya una identificación de los varios sellos o trompetas que se identificaban con Chernobyl, ¿cómo es ¿sabes ese lugar? La ciudad de Rusia donde hubo esa explosión del Chernobyl. Ajá. Entonces él decía, Chernobyl es la palabra rusa para Henho. ¿Cómo es? Ajenjo. Ajá, la palabra de esa estrella que se tiró a las aguas y envenenó. Entonces, eso se cumplió en ese momento. Entonces, algunos que lo tratan historicista, pero futurista, en que estamos ahora viviendo en los últimos... Está hablando del futuro, pero ese futuro ya ha llegado a nosotros. Entonces, hay varias posiciones en cuanto a eso. La mayoría de dispensacionalistas lo ven como una descripción cronológica de los eventos alrededor de la gran tribulación de esos últimos 7 años antes del reino milenario de Cristo. Entonces, todo el libro casi trata de los 7 años de tribulación, y de ahí tenemos el reino milenario de capítulo 20, y de ahí el juicio final, y de ahí la nueva creación. Entonces, casi todo el libro se trata de 7 años en muchas ideas dispensacionalistas. Otra posibilidad es la postura ecléctica. Ecléctico es simplemente una mezcla de opciones. Y creo que quizás la idea idealista de Bill sea un poco ecléctico, en que se identifica algunas cosas históricas, pero enfatiza la idea idealista. Entonces, quizás incluso hay referencias a 70 y cosas que se cumplieron en 70. Es posible. Pero decir que todo se cumplió ahí es difícil. O identificar, como dije, al Papa como un anticristo. Es posible. Pero no quizás decir que es él, el único, es un poco, o este Papa particular es el anticristo. Eso es más difícil. Entonces, algunas pautas. No está aquí, pero algunas pautas útiles. En primer lugar, este libro es notoriamente difícil. Entonces, aquí son algunas pautas que pueden ayudar. En primer lugar, analogía de las escrituras. El libro de la analogía de las escrituras. El libro de Apocalipsis no es el único libro que se trata del fin de los tiempos. Debemos interpretar Apocalipsis a la luz de otros libros, como Mateo 24, Primera y Segunda Tesalonicenses. También, como hablamos en Judas y Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que hablan también de los mismos problemas de persecución, de falsa enseñanza, los mismos problemas, y hablan en términos muy parecidos. Apocalipsis es algo que concuerda muy bien. Entonces, el entender eso es algo muy, muy útil. Entonces, podemos tener un poco más de seguridad cuando interpretamos los símbolos de Apocalipsis a la luz de los textos más claros de otros pasajes. Entonces, ese es el punto. En su esencia, Apocalipsis es un género un poco más simbólico, figurativo y difícil. Entonces debemos interpretar el menos claro a la luz de los más claros. La analogía de las escrituras.
Y sobre todo la analogía de la fe, también podemos agregar a eso como una subcategoría, que debemos tener mucho cuidado en hacer que figuras o símbolos sean usados para enseñar algo en contra de la analogía de la fe. Eso también es algo muy posible, muy común en el libro de Apocalipsis. Ah, un comentarista citó las palabras de H.K. Chesterton, quien dijo que en las visiones de Juan vio muchas cosas muy raras, pero no ha visto nunca nada más raro que uno de sus propios comentaristas. Hablando de las muchas teorías muy raras sobre el libro, como por ejemplo las langostas, que son helicópteros de guerra y como lo interpretan como cosas literales, pero descritas en figuras, porque así él nunca había visto un helicóptero, entonces él vio un helicóptero, pero lo compara con una langosta, porque eso es la única referencia que tenía. Pero no es necesariamente así. En segundo lugar, debo apreciar el simbolismo. El libro es un libro simbólico. Cadenas no necesariamente significan cadenas literales. Abismos no significan necesariamente abismos literales. Langostas no necesariamente significan langostas literales. Entonces tenemos que entender que son símbolos. Ah, y eso nos debe llevar a considerar qué significa ese simbolismo. ¿Por qué usar estos símbolos? Son figuras, visiones. Entonces, respondiendo a eso y agregando a esa idea, apreciando el simbolismo nos lleva a prestar atención a la intertextualidad. Es un detalle clave, porque la mayoría de los símbolos toman su peso, su carga del Antiguo Testamento. Casi no existe un versículo de Apocalipsis que no tenga alguna conexión con el Antiguo Testamento. El apóstol Juan presenta la historia de la redención en la cual la iglesia vive en unidad con la revelación dada anteriormente en el Antiguo Testamento. Hace esto a través de muchas alusiones, aunque sin ninguna cita, ni una, a los textos del Antiguo Testamento. Pero antes de considerar eso, noten esta idea interesante. Apocalipsis es el último libro del canon. Apocalipsis parece unir la iglesia en todas las ciudades, sobre todo en ese tiempo después de Cristo y antes de su segunda venida, pero él presentándose en unidad con el mensaje de los profetas anteriores. Entonces, en última está uniendo el canon, uniendo el mensaje de Cristo, de los apóstoles, con los profetas del Antiguo Testamento en un solo libro. Pero incluso consideren cómo literariamente lo hace. ¿Cómo lo hace literariamente? Pues dije que es una mezcla de dos géneros. Por un lado, epístola, y por otro lado, profecía apocalíptica. Epístola que caracteriza el Nuevo Testamento y profecía que caracteriza el Antiguo Testamento. Y los une en un solo libro, en una manera única. Entonces, es interesante considerar que quizás su deseo de presentar un mensaje a la iglesia del Nuevo Testamento en términos del Antiguo Testamento es incluso en su propia estructura. La forma del libro también comunica esa idea. A veces la comunicación no es simplemente en lo que dices, sino en cómo lo dices, lo que dices. La forma. Interesantemente, Apocalipsis no incluye ni una cita directa al Antiguo Testamento, pero a través de un montón de alusiones, parece ser el libro más directamente dependiente del Antiguo Testamento. Por esa razón, Bill dice que es difícil entender el Apocalipsis sin entender el Antiguo Testamento. Y yo diría, es imposible entenderlo correctamente sin una comprensión del Antiguo Testamento. Y creo que eso es algo que falta en mucha interpretación dispensacionalista. Casi nunca dicen, está citando Daniel aquí, está usando el lenguaje de Zacarías aquí. Vamos a Zacarías para entender lo que Zacarías está diciendo y ver cómo eso nos ayuda a entender mejor lo que Apocalipsis está diciendo.
La alusión al Antiguo Testamento es una técnica muy importante y productiva en este libro. Bill dice que los eruditos calculan que 278 de los 404 versículos de Apocalipsis contienen referencias al Antiguo Testamento, en que en total se hacen más de 500 alusiones a textos veterotestamentarios, que en comparación con Pablo, él tiene menos de 200 en todas sus cartas. Entonces, más del doble en este un solo libro de las alusiones en todas las cartas de Pablo. Aunque quizás un poco exagerado a un lado a otro. Quizás hay más en Apocalipsis y quizás hay más en Pablo también. Otro punto importante que considerar, pues para ilustrar esto, leamos los primeros versículos. A partir del versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿De dónde viene eso? Antiguo Testamento. Sí, pero más específicamente. Levítico. Sí, no, Éxodo. sí. Éxodo 19, ¿cierto? Un reino de sacerdotes. Nos hizo un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Y aquí vienen con las nubes. Y todo ojo le verá. Viene con las nubes, Daniel 7. Y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, Zacarías 12. Sí, no Isaías 53, pero Zacarías 12. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Otra vez, Zacarías 12. Entonces, ahí, solo en esos dos versículos, tenemos Éxodo 19, Daniel 7 y Zacarías 12. En dos versículos. E incluso en el testigo fiel, incluso eso puede ser una referencia. Algunos lo han identificado así. En Isaías 55, por ejemplo, que él pone, lo puse como testigo a las naciones. De ahí el primogénito también. El lenguaje de primogénito viene del Antiguo Testamento. La idea de primogénito de los muertos es una idea más del Nuevo Testamento, la resurrección. Es soberano sobre los reyes de la tierra. Puede tener también el lenguaje del Antiguo Testamento. Lo haré el primogénito y el más alto de los reyes de la tierra. Algo interesante, muy parecido aquí al lenguaje que viene de Salmo 89, un texto muy importante para el reino de David. Entonces, solo para ilustrar ese punto. Prestar atención a las referencias internas también. No simplemente intertextuales, es decir, de Apocalipsis a otros textos, pero también de una parte de Apocalipsis a otra parte de Apocalipsis. Un lugar clave donde eso se demuestra es en las cartas, en 2 y 3. Capítulo 2 y 3 tiene las 7 cartas a las 7 iglesias, en que empieza con una descripción de Cristo en términos de algo visto en capítulo 1 y concluye con una promesa de lo que va a venir al conquistador en términos de algo que va a aparecer al final del libro. Entonces las cartas parecen unir el inicio y el final del libro en lo que promete y da a las iglesias. Por ejemplo, en 2.1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Y de ahí en versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Eso es lo que se ve en 22. Esmirna, versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y de ahí termina, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 20. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Versículo 12, algo que también aparece al final, pero también apareció antes.
Y dice, al vencedor le daré el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La idea del nombre de Dios puesto sobre ellos es también luego mencionado. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes a bronce bruñido. Versículo 18. Y termina esa sección con el que tiene... Es 27. ¿Qué cosa? Versículo 26. Y al vencedor, el que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Wow, eso es muy interesante. Y le daré el lucero de la mañana. Interesante, explica el lenguaje de Salmo 2 a Cristo ahora dando esa autoridad a Cristo. Y vemos en Apocalipsis 20 y 21 que los dos, vemos a los santos reinando con Cristo, recibiendo tronos y reinando y juzgando a las naciones. El 21 repite también el lenguaje de el que venciere. Sí, sí, ajá. Y de ahí en 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, perdón, ahí, los 7 espíritus y los 7 estrellas. Y de ahí, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sí, eso también parece ser una alusión al lenguaje de Cristo en los evangelios. Es santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Es Isaías. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy obviamente ahí. Y de ahí, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso es algo conectado a lo que vimos antes en Salmo 2. Entonces, es muy interesante, ¿cierto? Eso es solo un ejemplo de eso. Pero también vemos, por ejemplo, capítulo 7 y capítulo 14. Hablan de un remanente de 144,000. Entonces, debemos conectar esos dos textos. También tenemos los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas. Y sobre todo las 7 copas y los 7 sellos son bastante parecidos. E incluso terminan con el mismo lenguaje. El último sello y la última copa son casi iguales en lenguaje. Entonces eso debe hacernos interpretar una parte de la luz de la otra. Entonces, notemos esas conexiones. Cuando una misma imagen aparece en varias partes, consideremos el desarrollo de esa imagen, otras conexiones con esa imagen, y usa en otros textos de la Biblia en que esa imagen aparece. En último lugar, otro punto, que creo que es también otra cosa fácilmente descuidado, es que el libro es pastoral. La idea preterista no nos ayuda mucho a nosotros hoy. La idea futurista tampoco nos ayuda tanto el día de hoy, solo para asustarnos y hacernos leer la Biblia y el periódico a la mano. Pero lo que sucede es, cuando entendemos o de la manera historicista o idealista aún más, vemos que eso es algo que sirve a la iglesia en los días de Juan y en todas las edades. Es algo que nos instruye porque persecución, sufrimiento, falsa enseñanza, que nosotros también tenemos que enfrentar. Nosotros también tenemos que ser fieles, aun a pesar de un mundo que prioriza el pecado, que apremia el pecado. Tenemos que ser fieles y consistentes con la verdad. Tenemos que mantener el testimonio de Cristo, aunque otros quizás nos rechacen por eso, aunque nuestra familia o otras cosas nos hagan perder por asociarnos con Cristo. Un autor dice, las visiones proféticas del Apocalipsis pueden ocultar fácilmente el hecho de que fue escrito como una carta a las iglesias, una carta de naturaleza pastoral.
Entonces debemos notar que la idea aquí no es simplemente satisfacer una curiosidad futura de lo que va a suceder en el futuro. Tenemos ya lo que necesitamos, pero la idea es ahora, sabiendo que el fin se acerca, ¿cómo entonces debemos vivir? Como dice 2 Pedro, sabiendo que todas esas cosas serán destruidas, ¿cómo debemos vivir entonces? Su propósito, dice Dennis Johnson, es de revelar cosas que pronto han de suceder. No es para satisfacer la curiosidad escatológica ociosa o alimentar el hambre de venganza, sino fortalecer a los seguidores de Jesús en la esperanza firme y una vida santa. Por esa razón, parece mejor considerar que el Apocalipsis no está orientado principalmente al pasado o al futuro, aunque está vinculado vitalmente a ambos, sino a la vida presente de la iglesia, a todo el lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. De esa manera, es algo que sirve cada generación, que ayuda a cada iglesia en cada contexto, sin importar, porque tiene algo que decir a cada uno. Parte de esa perspectiva celestial, que Dios está en el trono, Cristo ha ganado, Él está conduciendo la historia, Él va a cumplir, Él va a ganar, y nosotros somos llamados a dar testimonio de Él en nuestras vidas aquí, viviendo para Él y profesando nuestra fe en Él, aún a pesar de oposición. Ese es en esencia el mensaje del libro. Otro detalle nos lleva al bosquejo del libro. Hay varias técnicas literarias que nos ayudan a organizar el libro. Más generalmente, hay la frase, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Es una frase que aparece en el primer versículo, al final del prólogo, en 1.19, al inicio de las visiones, en 4.1, y al final de las visiones, en 22.6. Eso parece dar a tres secciones grandes del libro. El prólogo, 1 a 19 y 20. 1.20 es realmente la introducción de las epístolas. Las epístolas 2 y 3. Las visiones 4.1 a 22.5. Son realmente las tres secciones. Prólogo, epístolas, visiones, epílogo. Pero podemos dividir el cuerpo un poco más también. La gloria de Dios y la gloria del Cordero. 4 y 5 nos dan la perspectiva celestial fundamental para el resto de la historia. Capítulo 4, vemos que a pesar de persecución y problemas, Dios está sentado en su trono. Dios está cumpliendo. Lo mismo que sucede con Ezequiel. Cuando estaban en la dispersión, en exilio, Persia estaba ahí, Babilonia estaba destruyendo el templo. ¿Dónde estaba Dios? Pues Ezequiel ve una visión y Dios está sentado en su trono. ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace conforme a su voluntad. Como dice Salmo 115. Esa postura nos da una idea de que aún en medio de este mundo, en medio de naciones que se levantan y se derriban, Dios está en control. Y capítulo 5 nos da una visión del lugar exaltado de Cristo, nuestro Señor. Él ha recibido el libro. Él es digno para tomar el libro y abrir sus sellos. Él ahora ha recibido el juicio en sus manos. Él ha recibido ahora el destino del mundo en sus manos. Nuestro Señor, el Cordero de quien nosotros damos testimonio, cuyo nombre nosotros llevamos, es aquel que tiene el derecho, el único que tiene derecho de abrir el libro y romper sus sellos. Es algo que nos da esperanza, ¿cierto? En medio de cualquier lugar, el juicio, el fin, todos los problemas del mundo son ejecutados y bajo el control de mi Cristo, del Cordero que dio su vida por mí. Entonces, esos dos dan un fundamento al libro. De ahí tenemos una serie de 7. Tenemos los 7 sellos, 6.1 a 8.5. 7 trompetas, 8.6 a 11.19. 7 visiones, 12.1 a 15.4. Y 7 copas, 15.5 a 16.21. Los sellos, trompetas y copas parecen seguir una estructura común. Tienen
la mayoría de los sellos, trompetas y copas. Y de ahí hay una pausa. Una pausa en los números para dar un lenguaje de un remanente salvado. Entonces tenemos los 6 sellos. Y de ahí en capítulo 7 tenemos una visión de un remanente de judíos y gentiles salvados. 244,000. Y de ahí va al último sello. Los trompetas es algo también parecido. Tenemos 6 trompetas y de ahí una comisión, un llamado de Juan y los testigos que dan testimonio de Cristo, el remanente y la última trompeta. Y de ahí tenemos las 5 copas y de ahí un breve interludio y de ahí las últimas 2. En capítulo 12 a 15 tenemos no 7 explícito, pero dice y vi o he aquí, es algo que introduce una nueva visión, aparece 7 veces. 7 veces a lo largo de estas visiones. Y uno puede buscar eso y ver esos lugares donde sucede, que tengo aquí, que les puedo compartir. Entonces, tenemos el inicio aquí y una gran señal apareció en el cielo. Y dice aquí, versículo 3, he aquí un gran dragón rojo. Y desde luego tenemos en 13:1, y vi que subía del mar una bestia, otra visión. Y 13:11, y vi otra bestia que subía de la tierra. Luego 14:1, miré y aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y de ahí a 14:6, y vi volar de medio del cielo a otro ángel. Y de ahí 14, y miré y aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre. ¿De dónde viene ese lenguaje? Uno como hijo de hombre sentado en una nube. Daniel 7. Es el hijo del hombre de Daniel 7. Y aquí 15:2, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Número 7. De cristal, yo soy rey. ¿Reyes qué? Creo que es algo también de Ezequiel. Creo que eso es cierta parte, la imagen de Ezequiel. Okay. Pero tenemos estas visiones que presentan algo muy parecido al libro de Daniel. Daniel tiene una dinámica interesante de que la lucha entre naciones refleja una lucha angélica detrás. El pueblo de Dios representado por los ángeles y las naciones enemigas y perversas y perseguidoras gobernadas por las potestades diabólicas. Entonces vemos en esas visiones esa idea de que la persecución de la iglesia es realmente producto de una guerra espiritual por encima de lo visto. Es algo parecido. El libro de Apocalipsis es quizás si Eliseo orara por la iglesia. Cuando dijo, oh Señor, abre sus ojos para que vea las huestes celestiales que nos defienden. ¿Se acuerdan de esa historia? En un sentido, Apocalipsis es esa historia para nosotros. Mira, nos están persiguiendo, nos están encarcelando. Mira cuántos... nuestro líder está en exilio en Patmos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la protección? Y aquí Dios está diciendo, abriendo sus ojos para que vean los ángeles, las huestes celestiales, Dios mismo defendiendo a su pueblo de una perspectiva celestial. Y eso aún a pesar del dragón, de sus bestias, al falso profeta que viene para engañar y perseguir a la iglesia. Y Cristo recibe juicio en sus manos para poder cosechar, para cegar a sus enemigos. De ahí tenemos las 7 copas. Y de ahí tenemos la destrucción de Babilonia en 17 a 19. Una metáfora extendida del mundo pecaminoso, usando quizás Roma como un ejemplo, comparado con Babilonia y la bestia, que son juzgados, conquistados por Cristo y destruidos.
De ahí tenemos el reino milenario de capítulo 20, que sí habla de un reino de 1000 años, pero exactamente cómo entender eso es una otra pregunta. Creo personalmente es lo mismo que hemos visto en otros textos. Es algo que describe la condición presente en la cual hay una dinámica interesante. Hay una extensión del evangelio, pero también la venida de Satanás para engañar y buscando estorbar ese avance. Pero Cristo por fin tiene la victoria y al mismo tiempo su pueblo está reinando junto con él en lugares celestiales. Termina el libro en 21 a 22 con la visión de la nueva creación o la nueva Jerusalén y termina con el epílogo. ¿Qué cosa? Cerrando el sujeta libro. Sí, ajá. Sí, interesante. Tenemos. Sí, ajá. Ahí vamos. Un autor dice: el libro de Apocalipsis lleva el Nuevo Testamento a una conclusión lógica. Aunque hay material escatológico tanto en los evangelios como en las epístolas, Apocalipsis es el recordatorio más obvio de que aunque el acontecimiento de Cristo cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, la consumación final de todas las cosas sigue estando en el futuro. Entonces recuerda del ya, pero todavía no. Otro autor dice: así el Apocalipsis presenta al pueblo de Dios el gran desenlace, la conclusión, la culminación del gran drama de la salvación iniciado en los 3 primeros capítulos de la Biblia. Revela cómo la semilla de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente, visto en Apocalipsis 12 también, y completa la nueva creación. Por tanto, su orden canónico como último libro de nuestra Biblia es totalmente apropiado. Génesis y Apocalipsis no son solo literalmente, sino también temáticamente los finales del libro, de los sujetalibros de la Biblia. Entonces consideremos eso por un segundo. La manera en que Apocalipsis depende tanto del Antiguo Testamento y termina con una visión de la Nueva Jerusalén como un nuevo Edén, con el árbol de la vida, la serpiente antigua conquistada en capítulo 20. Tenemos los querubines llevando al pueblo de Dios a ese trono, reino, templo, donde moramos con Dios para siempre. Todo eso es lo que se iba a cumplir con Adán, pero debido al pecado, debido a Satanás, no se cumplió. Entonces iba a cumplirse con Israel, pero ellos por su pecado no lo lograron. Pero por fin, lo que Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los otros israelitas, David, Salomón y todos los demás no pudieron hacer, Cristo el Cordero sí hace. Y ahora en Él, todos los que creen en Él participan de ese Edén extendido y llenando toda la creación. Es el lugar de la presencia y reino de Dios en toda la creación. Su nombre sobre toda la faz de la tierra, como las aguas cubren el mar. Por fin, vemos esa creación restaurada. Conforme a Isaías 60-66, vemos esa esperanza de Isaías 2 o de Miqueas 4, de Zacarías 14, de muchos otros textos, que Ezequiel 40-48, esa nueva ciudad, nueva Jerusalén, nuevo templo, nuevo reino, nuevo pueblo, nuevo Israel, nuevo pacto, todo allí debido a la obra de Cristo en la cruz y su victoria. Entonces, esa perspectiva, tanto de Dios en los cielos, como Dios al final de las cosas y nosotros con Él, es algo que nos llena de mucho ánimo para ser fieles hoy. Esa es la meta. Porque hoy es un tiempo de peregrinación y un tiempo de oposición. Entonces, seamos fieles, seamos persistentes, perseveremos hasta el final, porque el final pronto viene, porque nuestro Dios está en control y Él lo va a llevar a su conclusión. Y esa conclusión es gloriosa para todos los que vencen aquí, todos los que no se rinden aquí, todos los que no niegan y toman la marca de la bestia, que adoran a la bestia, rechazando hacia Cristo, sino los que siguen fieles al Señor, los que profiesan su nombre, dan testimonio de Él, anden en luz, recibirán tener todas sus lágrimas enjugadas, tener todo su dolor y muerte quitados y tener acceso
al árbol de la vida, maná escondido, y poder disfrutar de la gloria de la presencia de Dios y su luz por siempre. Entonces, gloria al Señor por su palabra y esa manera tan preciosa en que termina su palabra.